hora central europea. Comenzamos los titulares internacionales, muy atentos a lo que ocurre en Moscú. El presidente Vladimir Putin lleva ya 2 horas reunido con el enviado de Estados Unidos, con Steve Witkoff, y con el yerno de Donald Trump, con Jared Kushner. Por su parte, Zelensky dice que espera tener señales después del encuentro que está teniendo lugar en el Kremlin. Estefanía Muniz. En Twitter ha informado Zelensky que la delegación estadounidense tiene la intención de informar directamente después de la reunión a Ucrania. Dice Zelensky, si hay equidad con nuestros socios, entonces podríamos reunirnos con la delegación estadounidense muy pronto. Entre tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, ha criticado a Rusia y concretamente al presidente ruso, a Vladimir Putin, de no mostrar ninguna disposición a detener la invasión rusa después de que Putin amenazara a atacar puertos marítimos y rutas de navegación cortando el acceso al mar. Se enfatiza que estas advertencias se dirigen principalmente a Odessa, una ciudad de la que el presidente Trump habló con gran entusiasmo. Donald Trump también ha reaccionado a la guerra de Ucrania. En la reunión de gabinete que está teniendo lugar también en estos momentos, asegura que la situación de Ucrania no es fácil, aunque expresa su esperanza de que el conflicto termine pronto e insiste en que están intentando resolverlo. Y en este sentido, el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, califica de muy eficaz la mediación de Estados Unidos en las negociaciones para alcanzar la paz en Ucrania. Y bueno, como decimos, esa reunión a puerta cerrada entre Estados Unidos y Rusia en el Kremlin ya lleva unas 2 horas. Es verdad que todavía no tenemos información para proporcionar sobre cómo están transcurriendo, pero sí sabemos que se han intercambiado cumplidos Putin, Witkoff, Kushner al inicio de ese encuentro, y de hecho el presidente ruso les ha trasladado a los estadounidenses que estaban muy contentos de verles y les ha preguntado sobre su paseo por Moscú, porque recordemos que Putin ha hecho esperar a la delegación estadounidense y no es la primera vez que Witkoff tiene que esperar. En marzo ya tuvo que esperar hasta 8 horas porque Putin tenía la agenda también muy cargada de compromisos y anteriormente se había reunido con su homólogo bielorruso, con Lukashenko. Bueno, Witkoff le ha dicho que ha sido un paseo precioso, una ciudad magnífica. Bueno, seguro que también recuerda ya las 8 horas que se tiró paseando en marzo. Mientras tanto, Zelensky ha expresado su optimismo al considerar que actualmente hay una mejor posibilidad de poner fin al conflicto en Ucrania, pero teme que Estados Unidos pueda perder interés. Declaraciones posteriores a la conferencia de prensa conjunta con el primer ministro irlandés Michael Martin en Dublín. Zelensky concreta que todo depende del éxito de las conversaciones que se están produciendo ahora entre Estados Unidos y Rusia. En este sentido, instruirá a los funcionarios ucranianos para que continúen la colaboración más constructiva posible, pero advierte de que las soluciones a la guerra no son sencillas. En primer lugar, quiero decirles que no habrá soluciones sencillas. Aquellos que sean capaces de tomar decisiones las tomarán. Además, también subraya que el objetivo de Rusia es que Washington deje de colaborar con Ucrania y presiona a la Unión Europea para su adhesión. Україну бачать в Європейському Союзі, а для нас це частина гарантій безпеки. Dice, apreciamos que Europa vea a Ucrania en la Unión Europea, ya que es parte de nuestra seguridad. Así que la pregunta es, ¿cuándo nos uniremos a la Unión Europea? ¿Este siglo o el próximo? Lo que necesita el pueblo ucraniano es certeza. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, espera que el alto el fuego en Ucrania llegue antes de julio de 2026, es decir, que ya sí nos habríamos adentrado en el 4º año de guerra. Dice que es en ese momento cuando se produzca la reunión de la alianza en Ankara. First of all, when it comes to Ukraine, I hope, of course, we pray for a peace deal. En lo que respecta a Ucrania, espero por supuesto, dice Rutte, que cerremos y recemos por un acuerdo de paz o un alto el fuego total antes de la cumbre. La cumbre de Ankara de 2026 se celebrará el 7 y el 8 de julio, siendo el primer evento de esta naturaleza organizado por Turquía desde 2004. Además, espera Rutte que algunos miembros de la alianza anuncien nuevas contribuciones a Ucrania en los próximos días. Mientras, Rusia ve a China e India como socios comerciales clave. El presidente ruso Vladimir Putin ha incrementado significativamente el volumen de comercio con ambos países en los últimos 3 años. Además, desde Moscú están dispuestos a ampliar esa cooperación y ayudar a Nueva Delhi con su desarrollo tecnológico. Por cierto, que estos dos países, Rusia y China, han firmado un memorando sobre la cooperación estatal de energía atómica Rosatom.
El presidente Vladimir Putin ha advertido a Europa de que su país está preparado para la guerra. Si Europa inicia una guerra contra Moscú, su presidente ha alertado que Rusia está lista ya, pero reitera que su país no tiene intención de luchar contra Europa. Critica además a los países europeos por no tener una agenda pacífica y por desear la derrota estratégica de Rusia, y quien comenzó a intentar obstaculizar los esfuerzos de paz con Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se ha reunido con su homólogo chino, con Wang Yi, para tratar la entrada sin visado por hasta 30 días a ciudadanos chinos. Según informa el medio RIA Novosti, el decreto refleja la colaboración integral y la cooperación estratégica en la nueva era. El diplomático también ha subrayado que la nueva era permitirá a Moscú y Rusia enfrentar nuevos desafíos y amenazas juntos, mientras que las dos naciones se preparan para conmemorar el 13º aniversario de la cooperación estratégica en 2026. Por cierto, que Rusia ha reiterado su apoyo a China en la cuestión de Taiwán. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, ha concretado que su país apoya plenamente a China en la cuestión de Taiwán y respalda el principio de una sola China. Además, el funcionario ruso afirma que Moscú y Pekín desempeñan un papel estabilizador crucial en el área de la seguridad estratégica. Y mientras, Reino Unido califica a China como una amenaza a la seguridad nacional. El primer ministro británico Keir Starmer ha advertido que China representa verdaderas amenazas a la seguridad nacional del Reino Unido, pero también reconoce que la nación asiática es de inmensa escala, ambición e ingenio. A country that poses real national security threats to the United Kingdom. En su discurso anual sobre política exterior, Starmer ha descrito a China como una fuerza decisiva en tecnología, comercio y gobernanza global. Afirma que el Reino Unido necesita una política hacia China que reconozca esta realidad tras años de vaivenes. Y el presidente surcoreano Lee Jae-myung ha reiterado sus llamamientos para renovar los canales de comunicación con Corea del Norte. Declaraciones en el 22 Consejo Asesor para la Unificación Pacífica insisten que Corea del Sur no planea lograr la unificación mediante la absorción. Aún así, el presidente surcoreano Lee Jae-myung también ha destacado la unificación como el objetivo histórico para las dos Coreas, que debe alcanzarse, incluso dice, si se tarda un milenio. En Oriente Medio, un acuerdo entre Israel y Siria es posible si hay buena voluntad, así lo ha dicho el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Durante su visita al Centro de las Fuerzas de Defensa de Israel, Netanyahu ha declarado: con espíritu y comprensión de los principios israelíes se puede llegar a un acuerdo con Siria. Además, Tel Aviv espera que Siria establezca una zona desmilitarizada desde su capital, desde Damasco hasta la zona de amortiguación, incluyendo los accesos al monte Hermón. En Honduras, el Consejo Nacional Electoral ha detenido el escrutinio de las elecciones en el 57%, cuando apenas había una diferencia de 515 votos entre Nasri Asfura, con un 39,91%, y Salvador Nasralla, del 39,89%. El CNE, el Consejo Nacional Electoral, ha suspendido el conteo preliminar de las elecciones al declarar un empate entre ambos, con una diferencia mínima entre ambos candidatos y un escrutinio detenido al 57%. La confirmación de los resultados aún no tiene un día preciso, pero sí fecha límite. El organismo tiene hasta 30 días, según la ley, para dar a conocer los resultados oficiales. Y en respuesta, Donald Trump ha advertido a Honduras de que se desatará un infierno si se cambian los resultados electorales. El presidente estadounidense ha respaldado públicamente a Nasri Asfura. Por cierto, que Trump ha indultado formalmente al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien ha sido liberado hoy de la prisión de alta seguridad. El expresidente hasta 2022 fue declarado culpable, sentenciado a 45 años de cárcel y una multa de $8 millones por violar las normas sobre el narcotráfico. Y hablamos de política monetaria. Sobre el sucesor de Jerome Powell al mando de la Reserva Federal, Trump ha dicho que anunciará al próximo presidente a principios del año que viene. Durante la reunión del gabinete, Trump ha especificado que anunciará el nuevo presidente de la FED a principios de 2026. Así, la persona elegida probablemente sucederá al actual presidente Jerome Powell, a quien ha criticado repetidamente por no recortar las tasas de interés con la suficiente rapidez. Recordemos que el mandato de Powell termina el 15 de mayo de 2026. Y por el momento el nombre que suena con más fuerza es el de Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca y muy cercano a Donald Trump, aunque Trump ha dejado
caer que Haseeb no querría ese puesto. Por último, en clave económica, la OCDE ha confirmado que el crecimiento del PIB mundial se expandirá al 3,2% este año, pero de cara a 2026 el crecimiento cederá al 2,9%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha anunciado que se prevé que el crecimiento del PIB mundial disminuya al 2,9% en 2026 frente al 3,2% de este año. Para 2027 se espera que la cifra vuelva a aumentar al 3,1%. Y en cuanto a Estados Unidos, se situará ese crecimiento en el 1,7% en 2026, mientras que el PIB de la eurozona se expandirá en el 1,2% el próximo año.